Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, prepárense, porque nos adentramos en un misterio que ha recorrido siglos y continentes. La Llorona. Así es, su llanto fantasmal se escucha desde México hasta Argentina e incluso en Estados Unidos. Una figura enigmática. ¿Qué hace que esta figura sea tan poderosa y perdurable en la cultura hispana? Para descubrirlo vamos a explorar sus raíces desde los mitos precolombinos hasta las interpretaciones modernas, buceando en fuentes como Wikipedia y otros relatos. Lo que me fascina es que antes de la llegada de los españoles ya existían figuras femeninas en la mitología indígena que presagiaban lo que hoy conocemos como la Llorona. Es como si la leyenda tuviera sus raíces en un pasado mucho más antiguo de lo que imaginamos. Es cierto, y Wikipedia menciona a Cihuacotl, la diosa azteca asociada con la tierra, la fertilidad, y curiosamente también con la muerte. Se dice que vagaba por la noche lamentando la pérdida de sus hijos, casi un eco de la Llorona, ¿no te parece? Claro. Pero hay más, ¿verdad? Otras figuras como Xtectaba y Sonaxi, Durcuya, Ahuecanime, las Iguateteos, todas conectadas con el llanto, la muerte y la maternidad. Exacto. Y esa abundancia de figuras femeninas ligadas a esos temas nos dice mucho sobre las culturas precolombinas, su relación con la muerte, con el dolor, con la fuerza de la naturaleza, elementos que luego vemos reflejados en la Llorona. Es como si la leyenda se alimentara de esos miedos y creencias ancestrales. Es escalofriante pensar que la Llorona podría ser una amalgama de todas estas figuras, un eco de temores que se fusionaron en una sola entidad. Y claro, luego llega la conquista española que sin duda añadió nuevas capas de esta historia. Y la conquista trajo consigo nuevas creencias, nuevas figuras. Pensemos en la Dama de Blanco, del folclore español también asociada al agua, a la muerte y a menudo al infanticidio. Es fascinante cómo la leyenda de la Llorona se adaptó absorbiendo elementos de la cultura española sin perder su esencia indígena, un proceso de sincretismo que a mi parecer la hizo aún más poderosa. Y no podemos olvidar la controvertida figura de la Malinche, ¿verdad? En algunas versiones de la leyenda ella es la Llorona, lamentando su traición al pueblo indígena. Es una interpretación que nos obliga a preguntarnos, ¿fue la Malinche una víctima o una colaboradora? ¿Es su llanto un lamento o una maldición? Preguntas complejas que se entrelazan con el peso de la historia. Es interesante cómo la leyenda de la Llorona se convierte en un espacio para explorar la culpa poscolonial, las heridas del pasado y la dificultad de juzgar eventos históricos. Pero lo que es innegable es que la Llorona se transformó en un símbolo poderoso cargado de significado y su leyenda, lejos de ser un relato único, se diversifica en cada región. Wikipedia describe variaciones en cada país, cada región, con nombres, historias e incluso apariencias diferentes. Piensa en Luisa, en México, en María, en Guatemala, cada versión con sus propias particularidades reflejando las creencias y miedos locales. ¿Cómo es posible que una sola figura pueda tener tantas caras, tantas historias, y aún así conservar esa esencia de dolor, de pérdida, de un lamento que nos hiela la sangre? Es precisamente esa capacidad de transformación. Lo que la hace tan intrigante es como si la Llorona fuera un espejo que refleja las ansiedades de cada cultura. A veces su presencia es benigna, un lamento en la noche. Otra se transforma en una entidad malévola que roba niños, que castiga a los hombres infieles. Un reflejo de las normas sociales, de los miedos más profundos de cada comunidad. Es como si al escuchar sus diferentes versiones pudiéramos entender mejor no solo la leyenda, sino también la historia y la psicología de cada región. ¿Qué te parece si nos adentramos un poco más en estas variaciones y lo que revelan sobre la cultura hispana? Cada variación de la Llorona nos ofrece una ventana a la psique de un pueblo, a sus miedos y valores. Por ejemplo, en algunas versiones se la presenta como un castigo para las madres que abandonan a sus hijos, reflejando la importancia central de la maternidad en la cultura hispana. Claro, y también la vemos con una amenaza para los hombres infieles. No. Wikipedia menciona a la Sayona en Venezuela, una mujer hermosa que se convierte en un espectro aterrador para vengarse de la infidelidad. Es fascinante cómo la Llorona en sus diversas formas actúa como una especie de justiciera, una fuerza que busca equilibrar las transgresiones sociales, ¿no crees? Que si consideramos su conexión con el agua, con los ríos, no podríamos verla también como una representación de la naturaleza, una fuerza indomable que puede ser dadora de vida, pero también portadora de muerte. Es una perspectiva interesante la Llorona como una personificación de la naturaleza con su belleza y su poder destructivo. Y hablando de apariencias, la imagen clásica de la mujer vestida de blanco, con el cabello largo y negro, el rostro pálido, es una imagen poderosa que evoca la muerte, lo sobrenatural, pero incluso su aspecto cambia en algunas versiones, ¿verdad? Absolutamente. Wikipedia describe algunas variaciones realmente escalofriantes. En Guatemala, por ejemplo, se dice que tiene cara de caballo, una imagen que la asocia a la ciguanaba, otra figura aterradora del folclore centroamericano, y en Colombia algunas historias le describen con una calavera por rostro acunando a un bebé muerto en sus brazos. Es increíble cómo una sola figura puede generar tantas interpretaciones,
Tantas imágenes, todas unidas por un hilo conductor de dolor, de tragedia, de un misterio que nos atrae y nos aterra al mismo tiempo. Y esa dualidad, esa mezcla de fascinación y terror es precisamente lo que la mantiene viva en la cultura popular. Piensa en la cantidad de obras de arte que se han inspirado en ella, desde la literatura hasta el cine y la música. Es cierto, pienso en La Llorona, la canción tradicional mexicana, que ha sido interpretada por grandes artistas como Chabela Vargas o Lila Downs, una canción llena de melancolía, de un dolor profundo que resuena con la leyenda. Y por supuesto, el cine Wikipedia menciona una gran cantidad de adaptaciones cinematográficas, desde las clásicas películas mexicanas de la época de oro hasta producciones de Hollywood como The Curse of La Llorona. Exacto, y no solo en el cine comercial, también ha inspirado obras más artísticas, como La Llorona del director guatemalteco Jairo Bustamante, que utiliza la leyenda para abordar temas como la guerra civil y las masacres en Guatemala. Me sorprende cómo una figura que nació del folclore de la tradición oral ha logrado trascender el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un ícono cultural que sigue resonando con tanta fuerza en la actualidad. Y lo más interesante es que a pesar de todas las interpretaciones, de todas las versiones, La Llorona sigue siendo un misterio. No hay una respuesta definitiva a quién es, qué representa, por qué sigue fascinándonos. Es una figura abierta a la interpretación, a la imaginación, y eso es parte de su poder. Es como si cada generación, cada persona encontrara en La Llorona un nuevo significado, una nueva forma de conectar con sus propios miedos, sus propias historias. ¿Y tú qué versión de La Llorona te ha impactado más? ¿Qué te dice su leyenda a ti? Para mí, La Llorona es una figura que nos recuerda la importancia de las historias que nos preceden, cómo resuenan a través del tiempo, cómo nos conectan con el pasado, con nuestras raíces, y también cómo al mismo tiempo nos obligan a confrontar nuestros propios miedos. Es cierto, La Llorona es un puente entre los vivos y los muertos, entre el presente y el pasado, y su presencia en tantas culturas diferentes nos habla de algo universal, de miedos ancestrales que compartimos. La pérdida, la soledad, la culpa, sentimientos que trascienden fronteras. Me parece fascinante cómo su leyenda nos da un lenguaje para expresar lo indecible, emociones complejas que a veces nos cuesta poner en palabras, y al mismo tiempo nos conecta con la riqueza y la complejidad de la cultura hispana, con sus luces y sus sombras. Precisamente, La Llorona es un recordatorio de que nuestra historia, con sus momentos luminosos y oscuros, nos define, y que en la diversidad de sus interpretaciones, en la multiplicidad de sus voces, encontramos una fuente inagotable de significado, de reflexión, de identidad. Ha sido un viaje increíble a través de la leyenda de La Llorona, desde sus raíces precolombinas hasta su presencia en la cultura moderna. Hemos explorado sus múltiples caras, sus historias, su simbolismo y cómo su llanto aún resuena en lo más profundo de nuestro ser. Un placer compartir esta inmersión contigo. Espero que te haya dejado con la curiosidad de seguir explorando este misterio que nos acompaña a través del tiempo. Sin duda, yo me quedo pensando en el poder de la tradición oral, en cómo una historia puede sobrevivir a siglos de cambio, adaptándose, transformándose, para seguir interpelándonos, desafiándonos. ¿Y a ti qué te ha parecido este viaje a las profundidades de la leyenda de La Llorona? ¿Qué resonancias has encontrado en tu propia